El relicario de plata debería haber sido imposible. Marcus Thompson contempló la delicada cadena en sus manos temblorosas, observando a los paramédicos subir a la mujer inconsciente a la ambulancia. Acababa de rescatarla de un accidente de coche en llamas en la autopista 9, pero la joya que llevaba en el cuello pertenecía a alguien que llevaba 25 años muerto. La inscripción en el interior decía M.I.E. para siempre. Las mismas palabras que había grabado para su hermana Emma, de 10 años, antes de que muriera en el incendio de su casa de la infancia. Cuando su hija Lily le preguntó por qué estaba tan pálido, Marcus sintió que su mundo se tambaleaba. La mujer que acababa de salvar llevaba el collar de su hermana muerta, y solo había una manera de que eso fuera posible. A veces, la gente que enterramos, se susurró a sí mismo, en realidad no se ha ido. La mañana había comenzado como cualquier otro martes en Pine Valley, Colorado. Marcus Thompson llevaba a su hija de 10 años, Lily, a la escuela bajo la niebla de principios de otoño cuando el Honda Civic se salió de la carretera de montaña que tenían delante. El coche dio 3 vueltas de campana antes de estrellarse contra un viejo roble, mientras vapor y humo salían del capó arrugado. Sin dudarlo, Marcus se detuvo y le dijo a Lily que llamara al 911 mientras corría hacia el accidente. Años de experiencia como bombero lo hicieron reaccionar automáticamente. La memoria muscular se apoderó de él mientras la adrenalina lo inundaba. Marcus evaluó la escena en segundos. No había riesgo inmediato de explosión. El conductor estaba inconsciente, pero respiraba. La puerta del pasajero era accesible, aunque estaba muy dañada. Logró abrir el metal retorcido con las manos, algo que había hecho innumerables veces durante sus 15 años de carrera en el departamento de bomberos de Pine Valley. La joven que iba dentro tenía unos 35 años, cabello rubio enmarañado con sangre, y llevaba un sencillo vestido azul que le recordaba, curiosamente, a algo de su infancia. Bridget lo dejó caer de golpe, y con una serie de fuertes suspiros, la sacó con cuidado del asiento del conductor y la llevó a un lugar seguro. La cadena de plata alrededor de su cuello reflejó la luz de la mañana. Fue entonces cuando el tiempo pareció detenerse por completo. El relicario era idéntico a uno que había comprado en una casa de empeños hacía 28 años con el dinero que había ganado cortando césped durante todo el verano. Había ahorrado cada centavo durante 3 meses, decidido a comprarle a Emma el regalo perfecto para su 10º cumpleaños. El anciano dueño de la casa de empeños le había explicado que el collar había pertenecido a su difunta esposa, hecho a mano por un joyero de Denver con un distintivo grabado en forma de estrella. Marcus se lo había regalado a Emma solo 3 meses antes del incendio que destruyó la casa familiar y le costó la vida. Después, buscó entre las cenizas durante horas, con la esperanza de encontrar algún rastro de su hermana pequeña, pero el fuego había sido demasiado intenso. Todo había quedado reducido a nada más que recuerdos carbonizados y amargo arrepentimiento. Los paramédicos llegaron en minutos. Sus sirenas atravesaban el silencio de la montaña como un cuchillo en los pensamientos acelerados de Marcus. Mientras trabajaban para estabilizar a la mujer, revisar sus signos vitales y prepararla para el traslado, Marcus se sintió incapaz de apartar la mirada de su rostro. Había algo inquietantemente familiar en la curva de su mandíbula, la forma de sus cejas, incluso en la forma en que su cabello rubio caía sobre su frente. Pero eso era imposible, ¿verdad? Emma llevaba muerta 25 años. Había asistido a su funeral, se había parado junto a la tumba vacía mientras el pastor hablaba de jóvenes vidas truncadas. Había visto a sus padres esparcir lo que asumieron que eran sus cenizas en el lago detrás de su casa, mientras su madre lloraba tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. «¿Se pondrá bien la señora, papá?» La voz de Lily devolvió a Marcus al presente con una claridad desgarradora. Su hija estaba de pie junto a él, con la mochila escolar aún colgada sobre sus pequeños hombros, sus ojos marrones abiertos de par en par por la preocupación y la curiosidad. Lily siempre había sido sensible al dolor ajeno, un rasgo que le recordaba constantemente a Marcus a su difunta esposa, Jennifer, quien murió de cáncer 3 años antes. Parecía muy herida cuando la sacaron.
Había tanta sangre. Marcus se arrodilló a la altura de su hija, intentando mantener la voz firme a pesar del caos que giraba en su mente como un tornado. Los paramédicos se están cuidando bien de su amor. Irá al hospital, donde los médicos podrán ayudarla a recuperarse. Miró hacia la ambulancia cuando las puertas se cerraron de golpe, sellando a la misteriosa mujer dentro. Probablemente deberíamos irnos a casa. De todas formas, llegarás tarde a la escuela, y a la señora Henderson no le gusta que los estudiantes se pierdan su clase matutina de matemáticas. El viaje de regreso a su modesta casa de 2 pisos en la calle Maple pasó como un rayo. Las manos de Marcus agarraban el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos mientras Lily parloteaba emocionada sobre su próximo proyecto de ciencia sobre volcanes y cómo quería hacer uno que de verdad hiciera erupción con lava. El medallón le quemaba el bolsillo de la chaqueta, donde lo había deslizado después de que se rompiera la cadena durante el rescate. Cada parte racional de su cerebro insistía en que debía haber una explicación lógica para esta imposible coincidencia. Quizás la mujer le había comprado el collar a alguien en una venta de garaje o en una tienda de antigüedades. Quizás solo era un diseño similar y su mente afligida le estaba jugando una mala pasada. Quizás la inscripción solo se parecía a la que recordaba de hacía tantos años. Pero Marcus Thompson era un hombre práctico que había aprendido con amarga experiencia a no creer en las coincidencias, especialmente en las tan profundas e inquietantes. Creció como hijo de David Thompson, quien había construido una pequeña pero exitosa empresa de construcción con solo determinación y trabajo duro, y Mary Thompson, una enfermera dedicada que trabajaba turnos dobles en el hospital del condado para ayudar a mantener a la familia. A Marcus le habían enseñado que todo sucedía por una razón. Las acciones tenían consecuencias, las causas conducían a efectos y el universo rara vez se dejaba llevar por el azar. Era una filosofía que le había sido muy útil durante su carrera como bombero, donde las decisiones instantáneas y la atención al detalle podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero también era una filosofía que hacía que los sucesos de esa mañana parecieran menos casualidad y más destino. El incendio que destruyó su infancia y definió toda su vida adulta ocurrió una fría noche de febrero de 1999. Marcus, que entonces tenía 13 años y ya era más alto que la mayoría de los chicos de su edad, se despertó con el acre olor a humo que entraba por la puerta de su habitación alrededor de las 2 de la madrugada. Al principio pensó que alguien estaba quemando basura en el patio trasero, pero el olor se había vuelto más fuerte y apremiante con cada minuto que pasaba. Para cuando despertó del todo y comprendió lo que estaba sucediendo, densas nubes negras ya llenaban su modesta casa de 2 plantas en Pine Street, a solo 3 manzanas de donde vivía ahora con Lily. Logró arrastrarse por el pasillo hasta la habitación de sus padres, ahogándose con el humo tóxico y gritando advertencias en medio del caos. Su padre agarró a su madre y corrió hacia la habitación de Emma, al fondo de la casa, mientras Marcus se tambaleaba hacia la puerta principal, siguiendo el plan de escape que habían practicado durante los simulacros de incendio familiares. Lo último que recordaba con claridad de esa noche era la voz de su padre gritando el nombre de Emma una y otra vez, cada vez más desesperada y llena de pánico, antes de que una sección del techo se derrumbara con un estruendo atronador, cortando esa parte de la casa por completo y sellando el destino de su hermana. Marcus esperó afuera, en la nieve, durante lo que parecieron horas antes de que finalmente llegaran los bomberos, observando con impotencia cómo las llamas consumían todo lo que había conocido y amado. Sus padres salieron de la casa apoyándose mutuamente, ambos con graves quemaduras e inhalación de humo, pero Emma no salió. Los bomberos buscaron durante 6 agotadoras horas tras extinguirse las llamas, escrutando los escombros y las cenizas con precisión metódica, pero no encontraron rastro de su hermana de 10 años. El informe oficial concluyó que el intenso calor en esa sección de la casa había incinerado por completo sus restos, dejando solo recuerdos y arrepentimientos. Los meses siguientes fueron una neblina de sesiones de terapia de duelo, reclamaciones de seguros y el doloroso proceso de reconstruir sus vidas destrozadas. Los abuelos de Marcus,
que emigraron de Irlanda en la década de 1930 y trabajaron toda su vida para construir algo duradero para su familia, les dejaron un terreno considerable en las afueras del pueblo y la empresa de construcción que había mantenido a 3 generaciones de Thompson. Todo esto se convirtió en la herencia de Marcus cuando Emma fue declarada legalmente muerta. Una responsabilidad que se sintió más como una carga que como una bendición para un adolescente que acababa de perder todo lo que le importaba. Sus padres nunca se recuperaron de la pérdida de su hija. Su madre, Mary, falleció de un infarto masivo tan solo 2 años después del incendio. Su médico le explicó que el dolor y el estrés probablemente contribuyeron al deterioro de su salud. Su padre, David, la acompañó 6 meses después, sucumbiendo a lo que el médico denominó diplomáticamente retraso del crecimiento, pero que Marcus reconoció como una pérdida total de las ganas de vivir. A los 17 años, Marcus se encontró completamente solo en el mundo. Único superviviente de una familia que una vez fue el centro de su universo en lugar de ir a la universidad como sus padres siempre habían deseado y planeado, Marcus decidió unirse al departamento de bomberos de Pine Valley en cuanto cumplió 18 años. Se decía a sí mismo que era porque quería evitar que otras familias sufrieran la devastadora pérdida que había destruido la suya. Pero en el fondo, en lugares que rara vez reconocía, sabía que seguía buscando a Emma. Cada incendio de casa al que respondió, cada operación de rescate en la que participó, cada víctima inconsciente. Mientras llevaba a su hermana a un lugar seguro, una parte de él siempre había esperado encontrarla de alguna manera. Descubrir que había sobrevivido a esa terrible noche y que la esperaba en algún lugar para rescatarla. Sentado en la cocina, mientras Lily desayunaba su habitual cereal y jugo de naranja, charlando sobre sus planes para el día como si nada hubiera pasado, Marcus sacó el relicario del bolsillo con manos ligeramente temblorosas. La plata se había deslustrado con los años, desarrollando la pátina que solo se adquiere con la edad y el uso constante. Pero el grabado en forma de estrella en el frente era exactamente como lo recordaba. Cada pequeño detalle era perfecto, desde las delicadas puntas de la estrella hasta la pequeña floritura en la parte inferior que el joyero había añadido como su firma. Sus manos de 13 años habían trazado ese patrón exacto innumerables veces en la casa de empeños, mientras el anciano dueño le explicaba pacientemente la historia y la artesanía del collar. Marcus abrió el cierre con dedos temblorosos, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Lily podía oírlo desde el otro lado de la cocina. Dentro, tal como recordaba con perfecta claridad, había una diminuta fotografía de 2 niños, tomada en una tarde soleada que ahora parecía de hace una eternidad. Un niño moreno de ojos serios y sonrisa entreabierta, de pie junto a una niña rubia de brillantes ojos azules y una expresión de pura alegría. La foto había sido tomada en la fiesta del 9º cumpleaños de Emma, menos de un año antes de que falleciera en el patio trasero de su antigua casa en Pine Street. Estaba mirando una foto de él y su hermana, llevada por una completa desconocida que acababa de estrellar su coche en la misma carretera de montaña donde Marcus llevaba a su hija al colegio todas las mañanas. «Papá, estás poniendo esa cara otra vez». Lily lo observaba con la intensa concentración que solía reservar para sus tareas más difíciles. «La misma cara que pones cuando miras las fotos de mamá en el dormitorio. ¿Estás triste por algo?». Hizo una pausa, inclinando la cabeza pensativa en un gesto que le recordó dolorosamente a Emma a la misma edad. «¿Estás pensando en el accidente de coche? Señora, ¿va a estar bien?». La observación golpeó a Marcus como un puñetazo en el pecho. Emma siempre había sido capaz de leer las emociones de la gente con asombrosa precisión, incluso de pequeña, captando pistas sutiles que los adultos pasaban por alto por completo. Marcus cerró el relicario con cuidado y lo guardó en su bolsillo, intentando recomponerse antes de responder a las preguntas de su hija. Solo estaba pensando, «Princesa, ¿qué te parecería visitar a alguien en el hospital hoy en lugar de ir a la escuela? Sé que no es lo que planeamos, pero a veces los planes cambian cuando sucede algo importante». Los ojos de Lily se iluminaron de emoción.
La perspectiva de una aventura inesperada claramente atraía su sensibilidad de niña de 10 años. No estaba seguro de si ella aceptaría la perspectiva de una aventura inesperada claramente atraía su sensibilidad de niña de 10 años. ¿En serio? ¿Podemos llevarle flores? Mamá siempre decía, las flores hacen que la gente enferma se sienta mejor, y los hospitales son lugares tristes que necesitan más color. Hizo una nueva pausa, con una expresión más seria. ¿Crees que tiene familia? Se veía muy sola allí tirada en ese coche. La observación golpeó a Marcus como un mazazo en el pecho. Si esta mujer realmente era Emma, si lo imposible se había vuelto posible de alguna manera, entonces había crecido sin la familia que había pasado 25 años llorando su muerte. Ella había estado sola en el mundo mientras él estaba solo en el mundo, ambos cargando pedazos del mismo corazón roto sin saber jamás que el otro había sobrevivido. La idea era casi demasiado dolorosa para contemplarla, pero también lo llenó de una esperanza desesperada que no había sentido desde que tenía 13 años. El Hospital General de Ain Valley era un centro pequeño pero bien equipado que atendía a las comunidades montañosas circundantes con dedicación y eficiencia. Marcus había estado allí innumerables veces durante su carrera como bombero, atendiendo a víctimas de accidentes automovilísticos, enfermedades cardíacas, ataques, percances de senderismo y alguna que otra situación de violencia doméstica que había escalado más allá de lo que la policía local podía manejar sola. El personal lo conocía tan bien que nadie cuestionó su presencia cuando se acercó al mostrador de información con Lily y Toe, ambas con pequeños ramos de flores que compraron en la tienda de regalos cerca de la entrada. La mujer del accidente de la autopista 9 esta mañana, Marcus le preguntó a la recepcionista, una mujer de mediana edad llamada Barbara Collins, que había trabajado en el hospital durante más de 2 décadas y conocía a prácticamente todos los habitantes del pueblo por su nombre. ¿Está consciente ya? Mi hija y yo fuimos quienes llamamos al 911 y queríamos comprobar su estado. Los dedos de Barbara tecleaban en el teclado mientras buscaba la información del paciente. Sus gafas de lectura se posaban en la punta de la nariz de una manera que la hacía parecer la bibliotecaria favorita de todos. Sarah Mitchell, sala 217, dijo Barbara, con aspecto. Se despertó con una mezcla de preocupación profesional y curiosidad. Se despertó hace 1 hora, lo cual es una excelente noticia considerando la gravedad del impacto. Una conmoción cerebral leve, algunos hematomas alrededor de las costillas, algunos puntos en la frente, pero tuvo muchísima suerte. El doctor Patterson dice que probablemente pueda irse a casa mañana por la mañana si alguien la vigila por si presenta complicaciones. Hizo una pausa, con una expresión cada vez más preocupada. El problema es que no parece tener ningún contacto de emergencia en la lista. No hay familiares a los que podamos llamar, ni amigos cercanos, ni ningún empleador que la esté esperando. Es como si no existiera en la vida de nadie. Marcus sintió que el corazón le daba varios vuelcos en rápida sucesión. Sarah Mitchell, ese es el nombre que dio cuando recuperó el conocimiento. Según su licencia de conducir y sus tarjetas de seguro, sí, parece coherente y orientada. Sabe en qué año está y dónde está, así que la lesión en la cabeza no parece haber afectado significativamente su memoria. ¿Por qué lo preguntas? ¿La conoces de algún lugar? La pregunta de Barbara flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que Marcus no estaba listo para abordar directamente. ¿Cómo podía explicar que sospechaba que esta mujer podría ser su hermana, quien llevaba 25 años legalmente muerta? No, no lo creo, dijo Marca con cuidado, eligiendo sus palabras con la precisión de quien camina por un campo minado. Solo me preguntaba si era de por aquí. Tal vez alguien con cuya familia pudiéramos contactar. Parecía triste que alguien estuviera solo en el hospital después de un accidente tan grave. Pero mientras él y Lily caminaban hacia el ascensor, su mente se llenaba de posibilidades y preguntas. Emma Thompson tendría 35 años ahora, exactamente la edad que aparentaba esta mujer. Si hubiera crecido con una familia diferente y con otro nombre, tal vez ni siquiera recordara su verdadera identidad.
Los traumas infantiles pueden causar pérdida de memoria, especialmente en casos de shock físico y emocional severo. Lo había visto antes en su trabajo como bombero. La habitación 217 se encontraba al final de un tranquilo pasillo con vistas al pequeño pero meticulosamente cuidado jardín del hospital, donde los pacientes y sus familias solían sentarse cuando hacía buen tiempo para escapar del ambiente estéril de las instalaciones médicas. Marcus golpeó suavemente el marco de la puerta antes de entrar. No quería asustar a alguien que ya había sufrido bastante trauma por un día. La mujer, Sarah Michei, según su identificación, estaba sentada en la cama, mirando por la ventana con una expresión de profunda pérdida que parecía ir mucho más allá de su reciente accidente. Se giró cuando ella los oyó acercarse, y Marcus sintió que el mundo se tambaleaba de nuevo, con la misma sensación de desorientación que había experimentado en el lugar del accidente. Los ojos eran diferentes, verdes en lugar del azul brillante que recordaba de su infancia, pero todo lo demás le resultaba inquietante e imposiblemente familiar. La forma de su nariz la heredó de la familia materna. La forma en que inclinaba la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando pensaba profundamente en algo, incluso el gesto inconsciente de recogerse el pelo detrás de la oreja izquierda, un hábito nervioso que Emma había desarrollado de pequeña. Era como mirar un fantasma de su infancia, una fotografía viviente que había salido de su memoria y había entrado en el presente. «Hola», dijo Sarah en voz baja, con una leve aspereza por la inhalación de humo que le recordó dolorosamente a Marcus su propia voz después de aquella terrible noche de hacía 25 años. «La enfermera me dijo que fuiste tú quien me sacó del coche. Quería agradecerte como es debido». Su mirada se dirigió a Lily y su expresión se suavizó de una manera que hizo que a Marcus se le encogiera el pecho al reconocerlo. Emma siempre había tenido un don especial con los niños, una calidez natural que los atraía como flores que giran hacia el sol. «Y esta debe ser tu hija. Es absolutamente hermosa. Deberías estar muy orgullosa». Lily dio un paso al frente con la confianza de una niña que nunca había conocido a un desconocido que no le agradara. Un rasgo que a veces preocupaba a Marcus, pero que también lo llenaba de orgullo. «Soy Lily Thompson, y este es mi papá, Marcus. Te trajimos flores porque mamá siempre decía que las flores hacen sentir mejor a la gente enferma y que los hospitales son lugares tristes que necesitan más color». Levantó el pequeño ramo que habían elegido en la tienda de regalos de la planta baja. Una alegre mezcla de margaritas y claveles que pareció alegrar la estéril habitación del hospital de inmediato. «¿Te sientes mejor ahora? Dabas mucho miedo cuando papá te sacó del fuego». Sarah aceptó las flores con una sonrisa sincera que hizo que el corazón de Marcus diera un vuelco rápidamente. Había algo en esa sonrisa, algo dolorosamente familiar que lo transportaba a recuerdos de la infancia, de fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad y perezosas tardes de verano leyendo bajo el viejo roble del patio trasero. «Muchas gracias, Lily. Eso es increíblemente considerado. De ti y tu padre». Volvió a mirar a Marcus, con ojos que reflejaban una profunda tristeza que no podía comprender. «Thompson, qué coincidencia tan interesante. Tuve un sueño rarísimo mientras estaba inconsciente sobre alguien llamado Thompson, un niño de pelo oscuro que solía leerme cuentos todas las noches antes de dormir». Las palabras golpearon a Marcus como un mazazo en el pecho, dejándolo sin aliento y agarrándose al respaldo de la silla de visitas para apoyarse. Le había leído a Emma todas las noches durante años, generalmente cuentos de hadas o historias de aventuras de la extensa colección que su abuela les había regalado por Navidad cuando él tenía 8 años y Emma 5. Había sido su momento especial juntos, solos los dos, acurrucados en la cama de Emma mientras sus padres terminaban de fregar los platos abajo y la casa se sumía en la tranquilidad de la noche a su alrededor. «¿Qué clase de cuentos?», preguntó, intentando mantener un tono de voz tranquilo a pesar de la tormenta de emociones que lo azotaba. «Algo sobre una princesa y un dragón», dijo Sarah lentamente, frunciendo el ceño por la concentración, como si intentara aferrar recuerdos que se le escapaban como agua entre los dedos. El chico del sueño siempre la llamaba Princesa M.
y ella tenía un collar mágico de plata con forma de estrella que la protegía de todo daño. Su mano se dirigió inconscientemente a su garganta, donde el relicario había reposado durante tantos años. Es tan extraño. Llevo años teniendo variaciones de ese mismo sueño, pero fue especialmente vívido después del accidente, casi como si mi mente intentara decirme algo importante. Marcus metió la mano en el bolsillo con manos ligeramente temblorosas y sacó lentamente la cadena de plata rota, sosteniéndola para que ella pudiera verla con claridad. La luz del sol de la tarde que entraba por la ventana del hospital iluminaba el metal deslustrado y lo hacía brillar con un resplandor casi sobrenatural. ¿Te refieres a este collar?, preguntó en voz baja, observando atentamente su rostro en busca de alguna señal de reconocimiento. La reacción de Sara fue inmediata y dramática. Su rostro se desvaneció por completo. Blanca, todo el color desapareciendo de sus mejillas, como si alguien hubiera abierto de repente una válvula y hubiera dejado que la vida fluyera fuera de ella. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y miró fijamente el relicario como si viera un fantasma materializarse ante sus ojos. ¿Dónde lo conseguiste?, susurró, su voz apenas audible por encima del suave pitido del monitor cardíaco junto a su cama. He llevado ese mismo collar desde que era niña. Es lo único que tengo de antes. Su voz se fue apagando, incapaz o reticente a terminar la frase. Pero Marcus pudo ver el dolor y la confusión arremolinándose en sus ojos verdes como nubarrones que se avecinaban en el horizonte. ¿Antes de qué, Sara?, preguntó con dulzura, acercándose a su cama y hablando con el mismo tono tranquilizador que había usado con Emma cuando despertaba de sus pesadillas de niña. Antes de que mi familia adoptiva me encontrara vagando por el bosque, dijo Sara, con la voz cada vez más débil y quebradiza con cada palabra. Estuve en una casa de campo cuando tenía 10 años en algún lugar de Colorado. No recuerdo mucho de eso ni de mi vida antes de esa terrible noche. Los médicos del hospital infantil dijeron que el trauma me había causado una grave pérdida de memoria, que mi mente se había protegido bloqueando los recuerdos dolorosos. La familia que me acogió lo intentó todo: terapia, hipnosis, incluso consultar con especialistas en importantes centros médicos, pero nada funcionó. Los recuerdos simplemente habían desaparecido. Marcus se sentó pesadamente en la silla de visitas. Sus piernas, de repente, no pudieron soportar su peso mientras las implicaciones de lo que estaba oyendo lo abrumaban como un maremoto. Sara, dijo con cuidado, eligiendo cada palabra con la precisión de un cirujano que realiza una delicada incisión. ¿Y si te dijera que tu verdadero nombre no es Sara Mitchell? ¿Y si te dijera que tuviste una familia que pasó 25 años creyéndote muerta? Que nunca dejó de amarte ni de esperar, de alguna manera, que aún estuvieras viva en algún lugar del mundo. Durante un largo instante que pareció eterno, los únicos sonidos en la habitación fueron el pitido constante del monitor cardíaco y el zumbido distante de la actividad hospitalaria en los pasillos. Los ojos de Sara iban y venían entre Marcus y el relicario. Su respiración se volvía rápida y superficial mientras su mente luchaba por procesar información que parecía desafiar todo lo que había creído sobre sí misma durante toda su vida adulta. Eso es imposible, dijo finalmente. Pero la duda se cernía sobre su voz, la incertidumbre reemplazaba la convicción con la que había empezado. Si tuviera familia, si me estuvieran buscando, me habrían encontrado tarde o temprano. Alguien me habría reconocido o habría comparado mi descripción con la de una persona desaparecida o algo así. Sí que buscaron, dijo Marcus con voz ronca. Con 25 años de dolor y culpa acumulados y una esperanza desesperada, buscaron por todas partes durante meses. Policías, bomberos, equipos de búsqueda y rescate, voluntarios de todo el estado. Pero el fuego fue tan intenso, tan devastador que, al no poder encontrar tu cuerpo entre las ruinas, todos asumieron que había sido completamente consumida por las llamas. Firmaron tu certificado de defunción, celebraron tu funeral y tu familia pasó el siguiente cuarto de siglo aprendiendo a vivir con un vacío en el corazón que jamás podría llenarse. Abrió el relicario con dedos temblorosos y se lo ofreció,
La diminuta fotografía era claramente visible a la luz de la tarde. Mira la foto que hay dentro, Sara. Mírala de verdad y dime qué ves. Las manos de Sara temblaron al tomar el relicario y examinar la diminuta fotografía con la intensidad de quien intenta descifrar un antiguo misterio. Marcus observó su rostro con atención, viendo el momento exacto en que el reconocimiento comenzó a asomar en sus ojos como el amanecer sobre la cima de una montaña. Las lentillas verdes que llevaba, lentes de color que habían ocultado sus auténticos ojos azules durante tantos años, de repente le parecieron solo otra capa de la falsa identidad con la que había vivido desde la infancia. «Dios mío», susurró, con la voz quebrada por la emoción mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas. «¿El niño de la foto? Eres tú, ¿verdad?» «¿Y la niña?» Miró a Marcus con asombro e incredulidad en su expresión. «Marky, ¿de verdad eres tú?» El apodo impactó a Marcus como un rayo, una palabra que solo una persona en el mundo había usado para referirse a él. Emma había empezado a llamarlo Marky cuando apenas tenía edad para hablar, incapaz de pronunciar bien su nombre completo, y se le había quedado durante toda su infancia a pesar de sus frecuentes protestas de que era demasiado mayor para apodos de bebé. Escucharlo ahora, pronunciado con una voz más vieja y cambiada por el tiempo, pero aún inconfundiblemente familiar en su cadencia y tono, derribó por completo sus últimas defensas emocionales. Marcus asintió, incapaz de hablar entre las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Ahora Lily miraba alternativamente a los dos adultos, mientras su mente joven intentaba procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo en esa estéril habitación de hospital. «Papá», dijo en voz baja, con la inocente maravilla que solo poseen los niños. «¿Es esta la tía Emma de la que me hablaste, la que fue al cielo cuando eras pequeña?» Su pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, simple y directa, como solo la pregunta de un niño podría hacerlo. «Sí, cariño», logró decir Marcus entre lágrimas, extendiendo la mano para tomarla de Emma. «Esta es Emma, y después de todo no fue al cielo. Ha estado aquí en la tierra todo el tiempo, esperando a que nos reencontráramos». Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de lágrimas, explicaciones y una cautelosa alegría mientras 25 años de separación comenzaban a disolverse lentamente como la niebla de luto bajo el cálido sol de Colorado. Emma les contó sobre su vida con la familia Michei. Personas amables que sinceramente habían intentado ayudarla a recuperarse de su trauma, pero que nunca habían podido costear la terapia especializada que podría haberle devuelto la memoria. Había crecido en Denver, siempre sabiendo que era adoptada, pero sin pistas sobre su identidad original más allá del misterioso relicario que de alguna manera sobrevivió al incendio. Los Michei le habían dicho que lo encontraron aferrado a su mano cuando un excursionista la descubrió vagando por el bosque, con quemaduras graves y sufriendo por inhalación de humo a varios kilómetros de donde se había reportado algún incendio en una casa. De adulta, se convirtió en trabajadora social especializada en terapia de trauma para niños, atraída por ayudar a niños que habían experimentado pérdidas similares a la suya. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, siempre sintiendo que algo esencial le faltaba en la vida, pero incapaz de identificar qué podría ser. Los sueños sobre el chico de cabello oscuro y las historias del dragón se habían intensificado en los últimos meses, por lo que finalmente decidió tomar unas vacaciones en Colorado, sintiéndose inexplicablemente atraída por esta parte del estado, aunque no podía explicar por qué. «De hecho, iba de camino a Pine Valley cuando me estrellé», dijo Emma, secándose las lágrimas con un pañuelo que Lily había sacado amablemente de la caja que estaba en la mesita de noche. Tenía la loca e irracional idea de que podría encontrar algunas respuestas aquí, tal vez descubrir algo sobre mi pasado que los médicos y terapeutas nunca habían podido descubrir. «Nunca imaginé ni en mis sueños más locos que lo encontraría», dijo con un gesto de impotencia, todavía luchando por aceptar la realidad de lo sucedido. «Me has salvado la vida 2 veces, ¿verdad? Una vez, cuando éramos niños, al salir sanos y salvos y alertar a las autoridades, y otra vez esta mañana, al sacarme de ese coche en llamas».
Marcus se inclinó sobre la estrecha cama del hospital y le tomó la mano con cuidado, como si fuera a desaparecer como el humo si la sujetaba con demasiada fuerza. Pasé años culpándome por no haber podido salvarte la primera vez, admitió. Su voz estaba llena de emociones que él mantenido enterrado durante décadas. Me hice bombero, en parte porque pensé que tal vez podría salvar a la hermana de alguien, a la hija de alguien más. Nunca dejé de buscarte, Emma. En cada incendio al que respondí, en cada operación de rescate, una parte de mí seguía siendo ese niño de 13 años, con la esperanza de encontrarte de alguna manera. Lily, que había estado inusualmente callada durante la mayor parte de la conversación adulta, se subió de repente a la cama del hospital junto a Emma con el cariño natural de un niño que ha conectado al instante con alguien nuevo. ¿Puedo preguntarte algo, tía Emma?, dijo con seriedad, con la carita arrugada por la concentración. ¿Recuerdas alguno de los cuentos que papá solía leerte? Porque todavía los lee a veces cuando cree que estoy dormida. Se los lee a la silla vacía de la sala y dice, solías sentarte cuando eras pequeña. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas ante esta revelación, y miró a Marcus con una expresión de gratitud y asombro que casi le rompió el corazón de nuevo. ¿Seguiste leyendo los cuentos todos estos años? Marcus sintió que le ardían las mejillas de vergüenza al ver expuesto su ritual privado, pero asintió de todos modos. No pude detenerme. Sentí que perdía la esperanza por completo, y no estaba lista para hacerlo. Nunca. Recuerdo fragmentos ahora, dijo Emma en voz baja, su voz adquiriendo un tono soñador a medida que los recuerdos empezaban a aflorar. Había algo en un valiente caballero que rescataba a la gente del peligro, y una princesa que podía hablar con los animales y hacerlos amigos. El caballero tenía el pelo oscuro y se tomaba muy en serio sus responsabilidades, pero la princesa siempre podía hacerle sonreír, incluso cuando estaba preocupado por cosas importantes. Cosas de adultos. Miró a Lily con creciente entusiasmo. Y había un dragón mágico que en realidad no era malvado en absoluto, solo solitario e incomprendido. La princesa convenció al caballero de que debían intentar ser amigos del dragón en lugar de luchar contra él. Lily aplaudió con alegría. Exactamente. Papá todavía tiene todos esos libros en mi habitación. Dijo que eran de su hermana pequeña y que algún día, cuando volviera, querría volver a leerlos. El inocente comentario golpeó a ambos adultos como un puñetazo. La sencilla fe de un niño que resaltaba cuánta esperanza había llevado Marcus durante todos los años oscuros desde el incendio. Esa noche, después de que Emma fuera dada de alta del hospital con instrucciones de descansar y estar atentos a posibles signos de conmoción cerebral, regresaron a la casa de Marcus en la calle Maple. Emma se quedó en la puerta un largo rato, observando la familiar distribución, tan similar a la casa de su infancia, antes de entrar con evidente emoción. Marcus había mantenido la casa deliberadamente modesta, sin sentirse nunca como se merecía la herencia que le había llegado en circunstancias tan trágicas. Pero era cálido y acogedor, de una manera que tranquilizaba a los visitantes de inmediato. Se siente como volver a casa, dijo Emma en voz baja, pasando los dedos por la repisa de la chimenea donde Marcus exhibía fotografías de Lily a diferentes edades, junto con algunas fotos preciosas de sus padres y un retrato formal de su familia original, tomado apenas unos meses antes del incendio. No puedo explicarlo racionalmente, pero cruzar esa puerta fue como regresar a un sueño que casi había olvidado que había estado teniendo. Marcus la acompañó a la habitación de invitados, que había preparado apresuradamente mientras ella terminaba los trámites del alta en el hospital, pero Emma se detuvo frente a otra puerta a mitad del pasillo. ¿Qué hay aquí?, preguntó, con la mano apoyada en el pomo de la puerta de lo que una vez fue el dormitorio de sus padres, pero que él había convertido en un trastero años atrás. Solo muebles viejos y cajas de cosas que no me atreví a tirar, dijo Marcus. Pero algo en su tono hizo que Emma estudiara su rostro con más atención. Hay algo más, ¿verdad? Algo que aún no me has dicho. Su intuición, tan aguda como de niños, descifraba sus evasivas con precisión quirúrgica.
Marcus suspiró y abrió la puerta, revelando una habitación abarrotada de cajas de cartón, muebles viejos envueltos en sábanas y los restos acumulados de una vida congelada en el tiempo. Pero en un rincón, apenas visible tras un montón de adornos navideños, había una cama individual con sábanas rosas y una colección de peluches cuidadosamente dispuestos sobre la almohada. «Cuidaste mi habitación», dijo Emma, con la voz apenas por encima de un susurro. No era una pregunta, sino una declaración de asombro e incredulidad. «Después de todos estos años, la verdad es que mantuviste mi habitación exactamente como estaba». Marcus asintió, sintiéndose repentinamente ridículo y sentimental ante su mirada asombrada. Me decía a mí misma todos los años que iba a limpiarlo todo, tal vez convertirlo en una oficina, una habitación de invitados o algo práctico. Pero cada vez que empezaba a guardar cosas, no podía hacerlo. Era como admitir la derrota, como, finalmente, perdiendo la esperanza de que pudieras volver algún día. Emma apartó algunas cajas y se sentó en el borde de la cama, pasando las manos por el edredón rosa descolorido que había sido su color favorito de niña. «El osito de peluche», dijo de repente, señalando un osito marrón desgastado que estaba apoyado en la almohada. Se llamaba Coco y tenía un desgarre en el brazo izquierdo por donde se le salía el relleno. Mamá lo cosió con hilo blanco porque era lo único que tenía, y me entristeció mucho porque pensé que le haría parecer diferente. Cogió el osito y examinó la pequeña puntada blanca exactamente donde la recordaba. «Sigue aquí. Después de 25 años, está exactamente igual». «Todo sigue igual», dijo Marcus en voz baja. «No pude cambiar nada. Habría sido como borrarte por completo, y no fui lo suficientemente fuerte para hacerlo». Pasaron el resto de la noche en la sala de estar con Lily acurrucada entre ellas en el sofá mientras Marcus leía uno de los viejos cuentos de hadas que Emma recordaba de su infancia. Sus recuerdos regresaban fragmentados, desencadenados por palabras e ilustraciones familiares que habían estado encerradas en los rincones traumatizados de su mente durante tantos años. A medida que la noche avanzaba y Lily comenzaba a bostezar, Emma ayudó a Marcus a acostar a su hija, ambas maravillándose de lo natural que se sentía trabajar juntas como una familia. «¿Estarás aquí cuando me despierte?», le preguntó Lily a Emma mientras se despedían, su pequeña mano agarrando los dedos de su tía con la intensidad desesperada de una niña que ya había aprendido que las personas a las que amaba podían desaparecer sin previo aviso. «Lo prometo», dijo Emma con solemnidad, comprendiendo instintivamente que este no era un compromiso para tomar a la ligera. «No me iré a ningún lado nunca más». Después de que Lily, dormidos, Marcus y Emma estaban sentados en la cocina con tazas de café, ambos luchando por aceptar la realidad de lo sucedido. «Hay algo que necesito decirte», dijo Marcus finalmente, sacando su portátil y abriéndolo sobre la mesa de la cocina. «Algo que descubrí mientras estabas en el hospital que podría explicar por qué regresaste a Pine Valley ahora, después de todos estos años». Le mostró el artículo del Pine Valley Gazette sobre el cierre de la investigación del incendio provocado de la muerte de sus padres. «Richard Morrison», dijo Emma, leyendo el nombre con un escalofrío de reconocimiento que la hizo estremecer a pesar del calor de la cocina. «Conozco ese nombre. He estado soñando con un hombre de pelo gris y ojos fríos. Y de alguna manera siempre supe que se llamaba Morrison. Me ha estado observando, ¿verdad? Siguiéndome y esperando a ver si recordaba algo que pudiera amenazarlo». Marcus asintió con gravedad, sus peores sospechas confirmadas por la comprensión intuitiva de la situación por parte de su hermana. «Pero creo que te ha estado vigilando durante años. Probablemente desde que te convertiste en adulto y empezaste a vivir de forma independiente. Los sueños se intensificaban, tu repentino deseo de venir a Colorado. No creo que nada de eso fuera coincidencia. Creo que Morrison te ha estado manipulando de alguna manera, intentando sacarte de quicio para poder terminar lo que empezó hace 25 años. La comprensión los golpeó a ambos simultáneamente. El regreso de Emma a Pine Valley no había sido impulsado por recuerdos recuperados ni por un anhelo subconsciente.
Había sido orquestado por el hombre que mató a sus padres e intentó matarla a ella. Un último intento por eliminar al único testigo restante de sus crímenes, como si lo hubiera convocado su conversación. El sonido de las puertas de un coche al cerrarse en la entrada atravesaba el silencioso aire nocturno como disparos. Marcus se acercó a la ventana y miró a través de las cortinas. Se le heló la sangre al ver un sedán negro con cristales tintados aparcado detrás de su camioneta. Dos hombres con trajes caros se dirigían a su puerta con la mesurada confianza de quienes están acostumbrados a conseguir lo que quieren mediante la intimidación y la fuerza. El timbre sonó 2 veces, seguido de unos golpes bruscos y autoritarios que resonaron por la casa como disparos. Marcus apagó rápidamente su portátil y lo metió en un cajón de la cocina. Luego le indicó a Emma que guardara silencio mientras se acercaba a la puerta principal. Dejó la cadena cerrada y la abrió lo justo para ver hacia afuera. Se le encogió el corazón al reconocer al tipo de hombres que estaban en su porche. No eran policías ni investigadores de seguros. Eran el tipo de profesionales que la gente adinerada contrataba cuando necesitaba que sus problemas desaparecieran para siempre. Marcus Thompson. El hombre que hablaba era alto y delgado, con canas prematuras y ojos como astillas de hielo en invierno. Todo en él irradiaba una amenaza controlada, desde su traje caro hasta su porte, con la seguridad de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. Mi nombre es James Crawford. Represento a ciertas partes que tienen un gran interés en hablar sobre su reciente contacto con Sarah Michie. Marcus sintió que se le helaba la sangre en las venas. Estas personas los habían encontrado más rápido de lo que él esperaba, lo que significaba que habían estado observando y esperando precisamente este momento. No sé de qué habla, dijo Marcus con cuidado, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que lo recorría. Ayudé a una mujer en un accidente de coche esta mañana, pero no sé nada de sus asuntos personales. La sonrisa de Crawford era tenue y completamente desprovista de calidez, como un tiburón que muestra los dientes antes de atacar. Señor Thompson, no compliquemos esto más de lo necesario. Sabemos que rescató a la señorita Michie de su accidente de coche. Sabemos que la visitó en el hospital esta tarde y que le mostró algo que pertenece a nuestro cliente. ¿Qué cliente?, preguntó Marcus, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad aterradora, pintando un panorama de conspiración y asesinato que se remontaba a 25 años atrás. La expresión de Crawford no cambió, pero algo depredador brilló en sus fríos ojos. El patrimonio de Richard Morrison, por supuesto. El señor Morrison falleció recientemente, pero sus asuntos comerciales siguen siendo administrados por sus representantes legales. La señorita Michie tiene algo que no le pertenece. Una joya que contiene información relevante para cierta investigación en curso. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Se supone que Morrison está muerto. Oh, definitivamente está muerto, respondió Crawford con suavidad. Causas naturales, muy pacíficas, pero antes de su lamentable fallecimiento, hizo ciertos arreglos para asegurar que cualquier cabo suelto de sus extensos negocios. Estar bien atado. El medallón de plata que llevaba la señorita Michie contiene pruebas que podrían ser malinterpretadas por personas que no comprendan el contexto completo de los acontecimientos ocurridos hace muchos años. El compañero de Crawford, un hombre corpulento con la complexión de un exboxeador y manos que parecían haber visto mucha violencia, salió a la luz del porche. Señor Thompson, estamos dispuestos a hacerle una oferta económica muy generosa por ese medallón y cualquier copia que haya hecho de su contenido. Suficiente dinero para asegurar la educación de su hija en las mejores universidades y una jubilación cómoda para usted. Solo tiene que convencer a la señorita Michie de que entregue el collar y regrese a su tranquila vida en Denver. ¿Y si me niego?, preguntó Marcus, aunque ya sabía que la respuesta sería algo que no quería oír. Entonces nos obligará a buscar métodos alternativos de resolución, dijo Crawford en voz baja, con esa clase de amenaza discreta que era más aterradora que gritar.
La señorita Mitchell lleva meses teniendo esos sueños vívidos, señor Thompson. Sueños sobre incendios, familias y recuerdos perdidos. Hemos estado monitoreando su estado psicológico con mucha atención, esperando a ver qué podría recordar y si esto podría complicar el legado de nuestros clientes. A Marcus se le revolvió el estómago al comprender todas las implicaciones. La ha estado manipulando, haciéndole creer que vino aquí por naturaleza. Simplemente le dimos un suave estímulo mediante estímulos cuidadosamente colocados, corrigió Crawford con distanciamiento clínico. Un artículo de revista sobre los pintorescos colores otoñales de Pine Valley se quedó donde lo encontraría al visitar una cafetería. Un folleto de Colorado Mountain Resorts se coló bajo la puerta de su apartamento. Algunas sugerencias, planteadas durante sus sesiones de terapia, de que tal vez un cambio de aires podría ayudarla con sus pesadillas recurrentes. A veces, las personas necesitan ayuda para seguir sus instintos más profundos. La sonrisa de Crawford se volvió genuinamente depredadora ahora. Pero ahora ha recordado demasiado, y eso crea serias complicaciones para todos los involucrados. El pasado es un lugar peligroso, señor Thompson, lleno de malentendidos e información incompleta. Es mucho mejor para todos los involucrados que se permita a ciertos perros dormidos continuar su tranquilo sueño. Marcus miró más allá de Crawford hacia el segundo hombre, que se había posicionado desde donde podía observar tanto la puerta principal como la calle, y cuya mano descansaba dentro de su chaqueta de una manera que sugería claramente que no llevaba tarjetas de visita. «Estás amenazando a mi familia», dijo Marcus rotundamente, abandonando cualquier pretensión de no entender lo que realmente estaba sucediendo. «Te ofrecemos la oportunidad de ser razonable y aceptar un acuerdo mutuamente beneficioso», respondió Crawford con suavidad. «El señor Morrison puede estar muerto, pero las personas que lo ayudaron a construir su considerable imperio están vivas y tienen importantes inversiones que proteger. Tienen reputaciones que mantener, conexiones políticas que preservar y ningún interés en ver sus vidas cuidadosamente construidas destruidas por la historia antigua». «La verdad no es historia antigua», dijo Marcus, y su ira finalmente superó su miedo. «Morrison asesinó a mis padres e intentó asesinar a mi hermana. Lo ha estado cubriendo durante 25 años, y ahora estás aquí para terminar lo que él empezó». La expresión de Crawford se endureció y, por primera vez, Marcus pudo ver la violencia que acechaba bajo su apariencia civilizada. «Señor Thompson, le recomiendo encarecidamente que considere sus opciones con mucho cuidado. Tiene mucho más que perder ahora que hace 25 años. Su hija es una niña encantadora. Sería trágico que algo le sucediera porque su padre tomó malas decisiones». La amenaza contra Lily golpeó a Marcus como un puñetazo, pero también aclaró sus ideas con una precisión milimétrica. Estos hombres no iban a conformarse solo con el relicario. Estaban aquí para eliminar testigos, para limpiar el desastre de Morrison de una vez por todas. «Necesito tiempo para pensar en su oferta», dijo con cuidado, ganando unos minutos preciosos para pensar en cómo proteger a su familia. «Por supuesto», respondió Crawford, sacando una tarjeta de visita con solo un número de teléfono impreso en una cartulina cara. «Pero no demasiado tiempo. Esperamos su respuesta para mañana por la noche. Si la señorita Mitchell recibe el alta hospitalaria según lo previsto, le recomendamos encarecidamente que la anime a regresar a Denver de inmediato y retomar su vida normal por el bien de todos». Después de que los hombres se fueran, Marcus cerró la puerta con pestillo y llamó inmediatamente al hospital para comprobar el estado de Emma. La enfermera de noche le aseguró que la señorita Mitchell descansaba plácidamente y que la seguridad del hospital era excelente. Aunque Marcus no mencionó que la gente que le preocupaba probablemente no se dejaría disuadir por unos cuantos guardias de seguridad con linternas, pasó la siguiente hora recorriendo la casa como un hombre preparándose para un asedio, comprobando cerraduras, cerrando cortinas e intentando averiguar cómo mantener a su familia a salvo hasta la mañana. Emma salió de la cocina, donde se había escondido durante el enfrentamiento,
pálida pero decidida. Lo escuché todo, dijo en voz baja. Morrison está realmente muerto, pero sus cómplices siguen vivos y quieren enterrar la verdad con él. Marcus asintió con gravedad. Te han estado observando durante años, probablemente desde que te convertiste en adulto. Los sueños cada vez más fuertes, tu decisión de venir a Colorado, nada de eso fue natural. Te han estado manipulando, esperando el momento oportuno para eliminar al único testigo restante de los crímenes de Morrison. ¿Y qué hacemos?, preguntó Emma, aunque su tono sugería que ya sabía que no iban a aceptar el dinero manchado de sangre de Crawford y huir. Luchamos, dijo Marcus simplemente. Encontraremos la manera de exponer la verdad y asegurarnos de que los cómplices de Morrison enfrenten la justicia por lo que han hecho. Pero primero, tenemos que llevar a Lily a un lugar seguro y averiguar exactamente qué pruebas dejó Morrison. Emma metió la mano en su bolso y sacó el relicario de plata, que llevaba consigo desde que salió del hospital. Hay algo que necesito mostrarte. Algo que descubrí mientras hablabas con esos hombres. Abrió el relicario con cuidado y le mostró a Marcus cómo se podía quitar el panel trasero, revelando un compartimento oculto que contenía una tarjeta micro SD más pequeña que la uña de su pulgar. Morrison escondió esto aquí, dijo, con una mezcla de asombro y repulsión. Pero, ¿cómo es? Es posible. Llevas este relicario desde que tenías 10 años. Emma negó con la cabeza. No, no lo he llevado. Los Mitchell me dijeron que lo encontraron conmigo después del incendio, pero ahora lo recuerdo. No empecé a usarlo con regularidad hasta que estaba en el instituto. La señora Mitchell lo guardó en su joyero durante años. Decía que era demasiado valioso para que un niño lo usara a diario. Marcus sintió como las piezas encajaban con una claridad horrible. Morrison debía de estar vigilando a la familia Mitchell. Cuando se dio cuenta de que había sobrevivido y te habían apresado, encontró la manera de ocultar pruebas donde finalmente las descubrirías, pero no sabrías que llevabas. Un seguro, dijo Emma con la voz llena de disgusto. Si sus cómplices alguna vez intentaran traicionarlo o eliminarlo, tendría pruebas de lo que habían hecho todos juntos. Escondido con la única persona a la que nunca se les ocurriría buscar, la víctima que se suponía muerta. Pasaron el resto de la noche en la mesa de la cocina de Marcus, usando su portátil para examinar el contenido de la cápsula del tiempo digital de Morrison. Lo que encontraron fue más condenatorio de lo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Morrison había documentado obsesivamente sus crímenes durante décadas. Aparentemente, creía que unos registros detallados lo protegerían si sus socios decidían que se convertiría en un lastre. Había fotografías, documentos financieros, grabaciones de audio e incluso archivos de video que presentaban un panorama completo de conspiración, asesinato y encubrimiento que se remontaba a 25 años. Las pruebas demostraban que Morrison no había actuado solo al asesinar a sus padres. Había formado parte de una conspiración mayor que involucraba a policías corruptos, jueces corruptos y líderes empresariales que lo habían ayudado a robar no solo los bienes de la familia Thompson, sino también docenas de otras propiedades y empresas a través de Colorado. El incendio que mató a David y Mary Thompson fue solo una operación de una organización criminal mucho mayor que había enriquecido increíblemente a Morrison y sus cómplices durante décadas. Lo más escalofriante de todo fueron las fotos de vigilancia de Emma tomadas a lo largo de los años, que mostraban que la gente de Morrison la había estado vigilando constantemente, documentando su recuperación y esperando a que recuperara la memoria. Había perfiles psicológicos detallados que analizaban sus sesiones de terapia, informes sobre su trabajo como trabajadora social e incluso planos de su edificio de apartamentos en Denver. Estas personas habían planeado matarla durante años, esperando el momento oportuno para que pareciera un accidente. Al amanecer sobre Pine Valley, Marcus y Emma estaban sentados rodeados de impresiones y notas.
Tras pasar toda la noche documentando los crímenes de Morrison y preparando su caso, tenían pruebas suficientes para desmantelar no solo a Crawford y sus colaboradores directos, sino a toda una red de funcionarios corruptos que habían estado saqueando sistemáticamente Colorado durante décadas. La pregunta ahora era cómo hacer llegar esas pruebas a las personas adecuadas sin que los mataran en el proceso. «Tenemos que contactar al FBI», dijo Emma, frotándose los ojos cansados. «Esto supera con creces lo que la policía local puede manejar, sobre todo porque algunos de ellos probablemente estén involucrados en la conspiración». Marcus asintió, pero estaba pensando en Lily durmiendo tranquilamente arriba, sin saber que todo su mundo estaba a punto de cambiar. «Primero, llevamos a Lily a un lugar seguro. Luego llevamos estas pruebas a las autoridades federales y dejamos que se encarguen del resto, como si la conversación los hubiera convocado». El sonido de varios motores en la entrada rompió la tranquilidad de la mañana. Marcus miró por la ventana de la cocina y sintió que se le paraba el corazón. 3 todoterrenos negros estaban aparcados en la entrada. Un hombre armado con equipo táctico rodeaba su casa. Crawford no estaba dispuesto a esperar una respuesta. Después de todo. «Emma, sube y despierta a Lily», dijo Marcus. Su voz era mortalmente tranquila, a pesar del terror que corría por sus venas. «Hay una ventana en mi habitación que da al techo del porche trasero. Puedes bajar de ahí y correr a casa de los vecinos». Pero mientras hablaba, vio a más hombres apostados en el patio trasero, cortando cualquier posible vía de escape. La gente de Morrison había llegado preparada para cualquier contingencia. La puerta principal explotó hacia adentro con un estruendo que sacudió toda la casa. Hombres armados irrumpieron como un equipo de asalto militar, gritando órdenes y apuntando armas en todas direcciones. Marcus levantó las manos lentamente, sabiendo que cualquier movimiento repentino podría matarlo y dejar a Lily y Emma completamente indefensas. «¿Dónde está?», preguntó Crawford, siguiendo a su equipo táctico al interior de la casa con el paso seguro de un hombre que finalmente había decidido dejar de lado toda pretensión de civilidad. «¿Dónde está la mujer y dónde están las pruebas?». Marcus no dijo nada, pero su silencio solo pareció avivar la ira de Crawford. «Sabemos que está aquí, Thompson. Hemos estado vigilando tu casa toda la noche. Ahora puedes decirnos dónde está voluntariamente, o podemos destrozarla. Aparte, habitación por habitación hasta encontrarla». El sonido de pasos en la escalera hizo que todos se giraran. Emma bajaba lentamente, con las manos en alto, con Lily a su lado, con aspecto aterrorizado, pero intentando ser valiente. «Estoy aquí», dijo Emma en voz baja. «Deja ir a la niña. No sabe nada de esto». Crawford observó a Emma con la fría mirada de un depredador que evalúa a su presa. «Señorita Michie, o debería decir señorita Thompson, nos ha causado muchos problemas a lo largo de los años. Ni de lejos tantos como los que me ha causado a mí», respondió Emma con voz firme a pesar de las armas que la apuntaban. 25 años de recuerdos robados, una familia asesinada y toda una vida preguntándose quién era realmente. Todo para que tú y Morrison se hicieran ricos robando a la gente que confiaba en ustedes. La expresión de Crawford no cambió, pero Marcus pudo ver la violencia que se acumulaba tras sus ojos como nubarrones en el horizonte. «¿Dónde está el relicario?», preguntó Crawford. «Y no te molestes en mentir. Sabemos que Morrison ocultó pruebas y sabemos que has descubierto su contenido». Emma metió la mano lentamente en el bolsillo y sacó el collar de plata, sosteniéndolo para que todos pudieran verlo con claridad. «¿Te refieres a esto? ¿Lo único que me quedaba de mi verdadera familia? ¿La única parte de mi infancia que Morrison no pudo robar?». Abrió el relicario y les mostró la pequeña fotografía que contenía. «¿Esto es lo que temen? No las pruebas que Morrison dejó, sino la prueba de que el amor sobrevive incluso cuando todo lo demás se destruye». «La tarjeta SD», dijo Crawford con impaciencia. «¿Dónde está?». Emma sonrió, y por primera vez desde que los hombres armados irrumpieron en la casa, parecía genuinamente feliz.
Desaparecida. Subida a todos los medios de comunicación, agencias del orden y organismos de control gubernamental que pudimos encontrar. Para entonces, la mitad del FBI probablemente esté leyendo la confesión de Morrison sobre el asesinato de mis padres. La otra mitad está buscando a todos los demás involucrados en su conspiración. El rostro de Crawford palideció de rabia, y Marcus supo que todos estaban a punto de morir. Pero antes de que nadie pudiera moverse, el sonido de las sirenas llenó el aire, aumentando de volumen con cada segundo que pasaba. Coches de policía, vehículos del FBI y equipos SWAT convergían en la casa desde todas las direcciones, rodeando a la gente de Crawford con la misma intensidad con la que habían rodeado a la familia Thompson. «Agentes federales», retumbó una voz por un megáfono. «Suelten sus armas y salgan del edificio con las manos a la vista. La casa está completamente rodeada». Crawford miró a su alrededor frenéticamente, dándose cuenta de que su operación cuidadosamente planeada se había convertido en una trampa. Emma había dicho la verdad. Las pruebas ya estaban en manos de las fuerzas del orden y ya no había forma de contener los daños. Lo que siguió fue un caos controlado. Agentes federales arrestaron a Crawford y a todo su equipo, mientras otros investigadores comenzaban a procesar la casa como escena del crimen. Emma, Marcus y Lily fueron llevados a un lugar seguro para el interrogatorio, donde pasaron horas revisando las pruebas de Morrison con analistas del FBI, quienes parecían casi abrumados por la magnitud de la conspiración que habían descubierto. La agente especial Janet Cruz, quien dirigió el grupo de trabajo federal que investiga la corrupción política en Colorado, explicó que los archivos de Morrison probablemente resultarían en docenas de arrestos y condenas. «Nos han dado la clave para desmantelar una organización criminal que ha estado operando durante décadas». Ella dijo que Morrison lo documentó todo, obsesivamente, aparentemente como seguro contra sus propios cómplices. Lo que no anticipó fue que su póliza de seguro eventualmente sería utilizada para destruirlos a todos. 6 meses después, Marcus se encontraba en el patio trasero de la nueva casa que había construido en el terreno donde una vez estuvo el hogar de su infancia. La construcción estaba casi terminada. Un hogar familiar moderno pero cómodo que honraba el pasado y abrazaba el futuro. Emma se había mudado de regreso a Pine Valley permanentemente, aceptando un trabajo en el Departamento de Servicios Sociales del condado y ayudando a otras familias afectadas por traumas y pérdidas. Lily se había adaptado a tener una tía con la resiliencia que poseen los niños, tratando la presencia de Emma como lo más natural del mundo. Crawford y 17 de sus socios esperaban juicio por cargos que iban desde asesinato y conspiración hasta lavado de dinero y crimen organizado. El imperio empresarial de Morrison había sido desmantelado y los bienes se habían devuelto a las familias y comunidades que había victimizado durante décadas. La herencia robada de la familia Thompson había sido restaurada. Pero y lo más importante, la verdad sobre la muerte de sus padres finalmente había sido revelada. ¿Crees que mamá y papá estarían orgullosos de nosotros?, preguntó Emma mientras observaban juntos a Lily jugar en el jardín que habían plantado donde antes estaba la habitación de sus padres. «Creo que se sorprenderían de que hayamos sobrevivido», respondió Marcus. «De que nos reencontráramos después de tantos años y de que fuéramos lo suficientemente fuertes como para que se hiciera justicia». Emma asintió, tocando el relicario de plata que colgaba de su cuello una vez más, ya no con el veneno de Morrison, sino solo el amor de una familia que se había negado a ser destruida. «Lo más extraño», dijo en voz baja, «es que Morrison se creía tan astuto, ocultando sus pruebas con la única persona a la que había intentado matar. Nunca entendió que el collar no solo contenía sus secretos. Contenía nuestro amor, manteniéndonos conectados incluso cuando no lo sabíamos». Marcus rodeó los hombros de su hermana con el brazo y sonrió. «Algunas historias», reflexionó, «realmente valen la pena esperar 25 años para terminar. Y algunas familias son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a todo, incluso a la muerte misma». Al ponerse el sol sobre Pine Valley, tiñendo las montañas de tonos dorados y carmesí,
la familia Thompson por fin volvió a estar completa. El relicario de plata reflejó la luz una última vez. Ya no era una carga de secretos, sino un símbolo de amor que había perdurado a través del tiempo, la distancia e incluso la tumba misma. A veces, pensó Marcus, las personas que enterramos no se han ido en absoluto. Solo esperan el momento adecuado para volver a casa.